¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a cuarto domingo de Pascua, el famoso llamado Domingo del Buen Pastor y el día de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 y del 36 al 41. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre.
y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el domingo del Buen Pastor y este capítulo 10 comienza pues con esto, con la definición de Jesús como buen pastor. Ya desde el Antiguo Testamento este título se aplicaba solamente pues a Dios, y en tiempos del rey David pues ya Dios había prometido a un pastor legítimo. Obviamente, Jesús se apropia de este término no solo como cumplimiento de una profecía de Ezequiel, sino también como una forma de regaño, si podemos usar esa palabra, contra los mal llamados pastores de aquel tiempo, los sacerdotes del mundo judío que estaban totalmente errados en su manera de ejercer su servicio, su ministerio. De hecho, los términos que aquí utiliza Jesús tan fuertes son aplicados específicamente a ellos, porque habían perdido toda sensibilidad hacia el bien de las personas. No estaban actuando como verdaderos pastores, sino como ladrones y bandidos. Esto ocurrió precisamente después de una sanación de un ciego, en donde a ellos no les importó que el ciego fuera sanado, sino que iban simplemente atacando a Jesús por el milagro que había hecho. Esto los pone en evidencia de que no estaban pastoreando, estaban simplemente cuidando su posición personal. Aquí, obviamente, entonces Jesús los regaña y los fustiga duramente. Dice el Señor: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Y este término de ladrón y bandido, el Señor los está aplicando a estos sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. De hecho, aquí viene una interesante comparación que ha sido motivo de discusión teológica. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. ¿Y quién es el que cuida la puerta? ¿Podría ser el mismo Jesús, que es la puerta y es el que cuida la puerta? Puede ser que sí, aunque otros dicen que tal vez se trata de Juan el Bautista, que fue el precursor y el que le abrió la puerta o dio la entrada a Jesús. Tal vez lo dejamos para los expertos en teología. Lo interesante aquí es que el Señor dice: a ese le abre la puerta el que cuida, y las ovejas reconocen su voz. El primer punto interesante: las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Todo aquel que está llamado por el Padre a ser de Cristo, aquel que ha recibido del Padre el llamado, reconoce la voz del verdadero pastor, que es Jesús. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Aquí hay una relación directa de intimidad entre el pastor y la oveja. La oveja reconoce la voz del pastor y el pastor conoce a cada oveja por su nombre. Es importante anotar que el oficio de pastor no solamente es para los sacerdotes, porque aquí puede que ustedes estén pensando en mí o en todos los que usamos cuellitos así. Es también para los que tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia, pero también para los que son papás, mamás, ejercen un pastoreo de sus hijos. Los catequistas, las catequistas, también ejercen un pastoreo en sus respectivos ámbitos. Ellos también están
digamos, en la obligación de cuidar de sus ovejitas, de llamarlas por su nombre. Y a veces están tan ocupados en sus propios oficios que no las atienden, que no las conocen, ni conocen lo que llevan en su corazón. Y a veces pues están alejados de lo que realmente estas ovejitas, en sus hijos, en sus catequizandos, necesitan, sus urgencias, no las conocen. Y eso es algo que tenemos que corregir. Sigue diciendo el texto, cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Es importante que cada uno de nosotros sepa hacia dónde nos está dirigiendo el Señor y que vayamos como la oveja detrás del pastor. Nos hemos hecho una imagen bastante romántica de lo que es el pastor y la oveja. Lo vemos como lo pintan en las fotografías, en las imágenes, todo muy limpiecito, muy bonito, el pastor manso ahí tranquilo, sereno, cuidando a las ovejitas. Pero este oficio era muchas veces bastante sucio, bastante, digamos, no muy grato. Pero eso es lo que tenemos en la cabeza. El pastor tenía muchas veces que ir corriendo a rescatar a las ovejas del lobo y de que se perdieran. A un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando tú te dejas de guiar por alguien, incluso puede ser un sacerdote o un catequista, tú tienes que reconocer en él o en esa persona la voz de Jesucristo, porque Jesucristo es la puerta. Y tú tienes que saber si esa puerta es realmente Jesús, si a quien tú estás reconociendo como tu pastor te está conduciendo por el camino correcto. Esto es muy importante, conocer la voz de Jesús y reconocer la voz de los extraños. ¿Quién es extraño para ti? Todo aquel que no esté hablando realmente en el nombre de Jesús autorizadamente, legítimamente. A veces la gente se mete en cualquier red social y empieza a seguir a tal o cual persona, aunque lleven estos cuellitos, y empiezan a darle like y empiezan a decir, este sí viene conmigo, este sí me entiende, este sí me gusta lo que dice. Tienes que tener mucho cuidado y discernimiento, porque puede ser, y digo puede ser, que su prédica, su manera de llevar las cosas no sean muy ortodoxas. Jesús es el único acceso a Dios. Es el único acceso al Padre. No hay otro modo, no hay otra puerta, no hay otro camino. Él también llegó a decir que Él es la puerta. Y que la puerta es estrecha, por cierto, hablándonos de las exigencias, de la radicalidad que a veces el Señor nos pide para poder estar con Él, de que tendremos que dejar muchas cosas para poder entrar en la puerta estrecha, por la puerta estrecha, y seguir con Jesús. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos. ¿De quién está hablando Jesús? De todos los que estuvieron ejerciendo el oficio de pastores en Israel y no lo hicieron bien. Jesús reclama el título de pastor que estaba dado a Dios en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha venido Él en persona, en carne, a reclamar el título de pastor. Mis ovejas no los han escuchado, y era obvio que estaban muy molestos con la casta sacerdotal. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Ese es el punto. Y vamos a orar por las vocaciones. Amadísimo y generoso Dios, eres tú quien nos llamas por nuestros nombres y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice a la iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y ministras laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.